Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Pedro Hidalgo, quien es cardiólogo intervencionista desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Con él conversaremos en el día de hoy sobre este procedimiento innovador, como lo es el implante de válvulas cardíacas sin cirugías. Así que quédense allí porque ya sabemos y vamos a descubrir todos esos criterios, cuáles son esos preámbulos que deben conocer aquellos pacientes que pudieran ser sometidos a este tipo de procedimiento. Así que quédense allí porque ya comenzamos con el doctor Pedro Hidalgo. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con el doctor Pedro Hidalgo desde Maracaibo. Muchísimas gracias, doctor, por seguir aquí en el camino de Salud es Vida, cual el único propósito es de esa salud preventiva, informar, formar a la comunidad y sobre todo que todas las personas sepan que las enfermedades cardiovasculares están de número 1. Ahorita estamos envueltos en el COVID porque, bueno, es algo inédito. Evidentemente, no se puede tapar el sol con un dedo. Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares siguen dando batalla a nivel mundial. Vamos a hablar hoy sobre este procedimiento innovador que ya desde Maracaibo lo están haciendo gracias a su liderazgo, ¿no? En esa unidad de hemodinamia, como lo es el implante de válvulas cardíacas. Ahora, doctor, vamos a comenzar desde el origen, vamos a informar a la población a qué se refiere este tipo de procedimiento, pero lo más importante, ¿qué importancia tienen las válvulas? ¿Cuáles son esas principales enfermedades para que las personas tomen conciencia? Muy bien, qué alegría, qué placer, qué maravillosa oportunidad de poder hablar acerca de un tema tan interesante, porque recuerden que el sistema cardiovascular tiene dos componentes, el circuito y la bomba. Vamos a ver, ¿cómo es eso? Es de la siguiente forma. Una bomba llamada corazón impulsa la sangre en un circuito de tubos elásticos llamados arterias y venas. Muy bien, ese circuito impulsa la sangre en una sola dirección. La sangre no puede devolverse, tiene que ir en sentido anterogrado, y las válvulas cardíacas, que no son tan famosas como las arterias coronarias, pero que son fundamentales para el buen funcionamiento de la bomba, son 4. Del lado derecho tenemos la arteria, la válvula pulmonar y la válvula tricúspide, y del lado izquierdo tenemos la válvula mitral y la válvula aórtica. Las 4 deben funcionar bien, porque ya con una disfuncionante, el sistema cardiovascular se afecta notablemente. De manera que ustedes tendrán idea de cuántas veces abren y cierran herméticamente esas válvulas. Fíjense que en promedio nosotros latimos a 80 latidos por minuto. Esa es la pulsación promedio, entre 60 y 100, 80 latidos por minuto. Si multiplicamos por 60 minutos, que tiene una hora, ya son 4.800 latidos. 24 horas que tiene un día, entonces serían aproximadamente 45.000 latidos al día. Pero el mes tiene en promedio 30 días. Ya estaríamos hablando de 115.000 veces, ¿verdad? O sea que en 50 años en promedio, el corazón latiría más o menos 2.000 millones de veces. Puedes imaginar una válvula que tiene que abrir y cerrar 2.000 millones de veces en promedio para una persona de 50 años. El desgaste que eso significa es tremendo. Eso supone engrosamiento, desgaste, fusión, calcificación de las valvas que conforman el complejo valvular. Hay algunas de las válvulas que tienen 3 valvas o 3 folletos.
o sea que son trivalvas. Y hay dos, que son las auriculoventriculares y la auriculoventricular izquierda, o sea, la mitral, que tiene solamente dos folletos. Lo importante en este caso es que comprendamos que una puerta que abre y cierra tantas veces debe lógicamente sufrir un desgaste durante la vida. Y ese desgaste se manifiesta como obstrucción, que es lo que nosotros llamamos estenosis, obstrucción al flujo laminar de la sangre, o con insuficiencia. La insuficiencia significa que la sangre que pasa de una cavidad a otra, en vez de seguir hacia adelante, se devuelve en parte la sangre, cosa que no conviene en lo absoluto y sobrecarga el sistema cardiovascular. De eso se tratan las valvulopatías, o que la válvula esté apretada, estenótica, o que esté muy dilatada y las valvas no coapten herméticamente y la sangre refluya. Hay veces que inclusive se suceden las dobles lesiones valvulares, o sea que en una sola válvula puedes tener estenosis e insuficiencia. Y hay casos en los cuales no solamente una válvula está afectada, sino pueden estar afectadas 2, 3 o inclusive las 4 válvulas. De manera que es todo un tema, y es un tema frecuente, es un tema difícil de obviar porque sucede muchísimo, especialmente en pacientes mayores de 70 años. Sucede, ese es el promedio. Sin embargo, doctor, hay pacientes muy jóvenes. Por eso es que es importante que informe cuáles serían entonces las causas para ese adelanto en ese desgaste. ¿Cuáles serían esas excepciones? Muy bien, qué pregunta tan interesante. Sí, las válvulas se forman durante el periodo embrionario, o sea, antes entre la cuarta y la 12ª semana del embarazo. Y en esos momentos puede haber alteraciones en la formación de las válvulas. Por ejemplo, una válvula como la válvula aórtica, que es la válvula principal del corazón, que envía la sangre desde el corazón al tubo principal, matriz, que distribuye la sangre en todo el cuerpo, que es la arteria aorta. Esa válvula normalmente tiene 3 folletos, es trivalva. Sin embargo, hay algunas anomalías congénitas en donde no se forman 3, sino solamente 2 valvas. O sea que se llama válvula aórtica bicúspide. Bi, en vez de ser tri, es bicúspide. Y esa malformación congénita favorece que la válvula se haga estenótica, se calcifique y dé problemas antes de los 30 años. Entonces, ese es un caso donde las válvulas se malforman por accidentes en la embriogénesis. Así se llama el proceso por medio del cual se forman todas las válvulas y todas las estructuras del corazón. Ahora, fíjate algo, también hay otras maneras de que las válvulas se deterioren o se degeneren que no tienen nada que ver con problemas de embriogénesis. Y es, por ejemplo, si la madre tiene una infección viral durante el embarazo. Imagínate que ya el bebé está formado, ya el bebé ya no es un embrión, sino un feto. Ya más allá de la 12ª semana, o sea, del tercer mes, ya no es embrión, allí es feto. Está completamente formado, lo que le falta es crecer. Pero la mamá tuvo una rubiola, por ejemplo, ¿verdad? Durante el embarazo. Y esa infección por virus produjo una valvulitis fetal. O sea que la válvula se inflamó durante el proceso de crecimiento del bebé en el útero, porque la sangre de la madre es la que alimenta al feto. Entonces se producen las valvulitis fetales, el niño nace, el recién nacido, ya con la válvula enferma, con la válvula estenótica o insuficiente. Esos diagnósticos se pueden hacer inclusive intraútero. Eso es interesantísimo. Intraútero ya se pueden diagnosticar e inclusive tratar
se pueden hacer valvuloplastias aórticas intraútero, resolver los problemas de la válvula antes de que el niño nazca. Y eso es fundamental, porque como la válvula aórtica es la que alimenta la arteria aorta, si tú la consigues abrir durante el periodo fetal, la aorta se desarrolla suficientemente bien. Si no, corremos el riesgo de que haya una hipoplasia aórtica, o sea que la aorta acompañe la malformación valvular y el niño nazca con un arco aórtico hipoplásico. Todo eso es importante, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que las válvulas se deterioren por lo que hemos dicho, precisamente por el desgaste progresivo que se sucede durante la vida. Y la valvulopatía más frecuente de las 4 es la estenosis valvular aórtica, o sea, la estrechez de la válvula principal que da salida a la sangre del corazón hacia el circuito mayor, que es el circuito de la arteria aorta que irriga cabeza, tronco, abdomen y extremidades. Entonces, esa válvula, de tanto abrir y cerrar, se va produciendo en ella lo que nosotros llamamos una esclerosis. ¿Qué es esclerosis? Esclerosis significa endurecimiento. Pero ¿cómo se endurece esa válvula? Se endurece porque se le acumula colesterol en su estructura. Algo parecido como lo que pasa en las coronarias, que se obstruyen por acúmulo de colesterol en la pared del vaso, que luego protruye hacia la luz. Bueno, igual pasa con la válvula aórtica. La fisiopatología de la estenosis valvular aórtica y de la obstrucción coronaria es muy parecida. De hecho, la estenosis valvular aórtica, de las 4 valvulopatías, es la que más se asocia a enfermedad coronaria obstructiva. Entonces, muchos de los pacientes que tienen válvula aórtica obstruida, esa misma acumulación de colesterol contamina a las arterias coronarias, porque recuerda que las arterias coronarias son las primeras arterias que nacen apenas abre la válvula. Las arterias coronarias, el origen de las arterias del corazón está apenas 10 milímetros por encima del plano valvular. Hay una solución de continuidad. Casi unidas. Entonces, por eso es que tú, en cada 4 pacientes que tienen estenosis valvular aórtica, también tienen obstrucción de las arterias coronarias. Es muy común que ambas cosas vayan juntas. Lo otro que yo quisiera resaltar hoy es la calcificación. No solamente es el acúmulo de colesterol que hace que la válvula se haga dura, se le cueste abrir porque fusiona las comisuras entre las 3 valvas, y a la comisura estar fusionadas le cuesta más abrir. Pero no solamente eso, sino que con mucha frecuencia, y es un marcador universal de estenosis valvular aórtica degenerativa, es el acúmulo de calcio. No solamente se conforma con llenarse de colesterol, sino que también se calcifica. Se produce algo parecido a lo que los odontólogos llaman el cálculo dental. ¿Lo has oído nombrar? El cálculo dental, que sucede y que cada vez que nos hacemos una limpieza dental, él o la odontóloga se regocijan mostrándonos los pedazos de calcio que hay entre nuestros dientes. Bueno, algo parecido sucede en la válvula, de manera que las válvulas aórticas por regla son casi todas muy calcificadas. El calcio contribuye también al hecho de que la válvula no abra de manera adecuada. Entonces, de eso se trata. En la válvula aórtica se ha experimentado mucho, y fue la primera válvula a la cual se le pudo resolver a través de las técnicas no quirúrgicas. Porque tú sabes que durante toda la historia de la medicina, el gold estándar, el patrón oro para solucionar los problemas de la válvula, era la cirugía a corazón abierto. Para reparar las válvulas
normalmente hay que abrir el corazón, detener el corazón y conectar al paciente a una bomba, a una máquina de circulación extracorpórea, una máquina que hace las veces del corazón y el pulmón, mientras el cirujano repara las válvulas. Y eso conlleva un riesgo quirúrgico elevado. Altísimo. Sí. Altísimo. El procedimiento vamos a comenzar ahorita, pero antes, doctor, usted dijo que la parte a nivel de cardiopatía congénita, ese famoso y común soplo, esos soplos que eso es un soplo que es benigno y eso solito se cierra. Le pregunto, ¿habrán soplos que eso prosigue? ¿Eso podría ser una razón de ser para que se produzca esto? ¿Alguno de estos tipos de valvulopatía, doctor? Muy buena pregunta. Sí, el soplo, desde el punto de vista del examen clínico, es la primera señal de alarma, porque el soplo es un fenómeno acústico que se produce porque hay un flujo turbulento a través de la válvula. Ese flujo turbulento se sucede lógicamente porque la válvula está estrecha o porque la válvula está insuficiente. Y tú me dirás, ¿cómo cuando la válvula está insuficiente? Sí, porque la regurgitación de la sangre también produce el fenómeno acústico. Claro que no es igual un soplo eyectivo, o sea, un soplo de estenosis, es un soplo rudo, que nosotros lo reconocemos fácilmente. El soplo de insuficiencia tiene otras características, pero al final ambos son soplos. Y el soplo es lo primero que te llama la atención cuando tú diagnosticas una valvulopatía. Hay soplos inocentes. Son soplos que corresponden a flujos turbulentos, pero que no son debido a estenosis, ni obstrucciones, ni tampoco a través de orificios que queden remanentes después de la formación del corazón, como es la comunicación interauricular, comunicación interventricular, que son otros problemas cardíacos que algún día podemos hablar de ellos con detalle. Pero sí, existen soplos que desaparecen durante la infancia, son soplos musicales. Esto me recuerda mucho a mi padre, Pedro Hidalgo Merlín, cardiólogo de más de 60 años de experiencia, al cual quiero rendir honor el día de hoy. Mi padre me decía siempre, Pedro, esos soplos inocentes son soplos musicales, son soplos muy armoniosos que ya te hacen ver que son inofensivos, que son como unos murmullos, no son propiamente un soplo rudo. Los soplos de estenosis valvulares a veces se acompañan de fenómenos táctiles, o sea, el soplo es tan intenso que cuando tú colocas en la mano en el pecho del paciente, consigues sentirlo, además de escucharlo. Esos son soplos verdaderamente patológicos. Doctor, hay dichos que dice, este doctor tiene un ojo clínico espectacular. En este caso sería un oído clínico, pero existen aquellos que no tienen ese oído. ¿Qué otro tipo de mecanismo pudiese entonces corroborar y hacer un diagnóstico asertivo de que existe algún tipo de anomalías? ¿Qué tipo de exámenes? ¿Cuál sería el gold estándar para certificar ese diagnóstico? Qué comentario tan interesante. Yo me voy a enorgullecer de haber conocido médicos que hacían los diagnósticos de la estenosis e insuficiencias valvulares sin otra cosa que el oído. Tenían el oído muy educado, grandes médicos clínicos. Luego hubo el advenimiento de algunos exámenes complementarios que son de muy alta importancia y de gran utilidad, que hicieron que los médicos perdiéramos un poco el oído, sino que escuchamos un soplo y de una vez queremos hacerle el famosísimo ecocardiograma. El ecocardiograma es un método mediante el cual, a través de ondas ultrasónicas, se pueden observar las válvulas cardíacas, también las cavidades, todas las estructuras menos las coronarias, menos las arterias coronarias. Pero ese estudio
es de gran utilidad y te identifica en pocos minutos qué es lo que tiene la válvula. Si tiene insuficiencia, si tiene estenosis, de qué grado es, qué tan calcificada es, etcétera. Mucha información. Nosotros como cardiólogos primero tenemos la auscultación, el electrocardiograma, ¿verdad? Y las rayos X de tórax, la famosa placa de tórax. Esos son métodos que han existido ya desde hace mucho tiempo y que nos dan una idea somera. Pero cuando estamos hablando de valvulopatías, tú tienes la razón. Ya apenas auscultado el soplo, ya nosotros inmediatamente de forma automática pensamos en el ecocardiograma. Muchos de los cardiólogos tenemos ecocardiógrafos en la misma consulta, de manera que el paciente de una vez ya está acostado y de una vez ya encendemos el aparato y de una vez definimos cuál es la situación. Es muy sencillo, ha mejorado mucho la tecnología en ese sentido, sí. Ahora, a la hora de hacer un diagnóstico que no hay para dónde agarrar, ya existe algún tipo de valvulopatía. Dependiendo del tipo, doctor, siempre el procedimiento es este implante de válvulas. O sea, ¿cuándo ya llegar a este punto? No hay tratamientos que ni siquiera tenga que tocarse quirófano, le pregunto. Eso es una muy buena pregunta. Fíjate, las estenosis valvulares y las insuficiencias están divididas en 3 estadios. La estenosis o insuficiencia leve, moderada y grave, severa. Solamente la estenosis o insuficiencia valvular severa merecen el tratamiento quirúrgico o intervencionista. La leve y la moderada deben ser tratadas de forma médica. Y es por eso que no solamente el ecocardiograma es un método definitivo para caracterizar la gravedad del problema. Existe, además del ecocardiograma transtorácico, que es el más conocido, se coloca el transductor en la superficie del pecho del paciente, del tórax. Hay otro ecocardiograma que se llama transesofágico. Se coloca una sonda a través de la boca o la nariz del paciente, especialmente de la boca, y se llega hasta a través del esófago a la pared posterior del corazón y se ve con mucho más detalle las válvulas, especialmente la válvula aórtica, las válvulas posteriores, que son se ven muy bien y se definen muy bien. Pero aún así pueden dar resultados dudosos porque son métodos no invasivos que deben complementarse con 2 métodos que son más finos para el diagnóstico. Uno es la tomografía axial computadorizada, la famosa TAC o angio-TAC, angio de vasos, de arterias y venas. Y la angio-TAC es muy importante para definir con más detalle si la válvula es estrecha realmente, cuál es el área valvular, porque acuérdate que son las áreas valvulares las que definen si una estenosis es moderada o es severa. Por ejemplo, en la valvulopatía más importante, que es la válvula aórtica, una válvula aórtica es severa si tiene un área valvular menor de 1.5 centímetros cuadrados. Pero si es menor de 1 centímetro, ya la válvula es crítica. Y esas válvulas críticas hay que resolverlas rápido. Igual pasa en la pulmonar, igual pasa en las otras válvulas como la mitral. La mitral se estrechaba mucho por la enfermedad reumática. ¿Recuerdas la fiebre reumática? Esa era una enfermedad muy frecuente hace muchos años. Ahora es menos frecuente, pero todavía tiene alta prevalencia e incidencia en países subdesarrollados, como la India, como el Brasil, como Latinoamérica y otros países de Asia, de bajos recursos económicos. La fiebre reumática afecta mucho la válvula mitral. Ahora, el último y estudio más detallado es el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco, ¿por qué? Porque recuerda que especialmente la válvula aórtica, cuando se estrecha, en 3 de cada 10 pacientes también afecta las coronarias. Entonces,
tú, además de ver la válvula y evaluarla, porque el gradiente valvular también es importante. Hay dos factores que definen si una válvula está severamente estrecha o no: el área valvular y el gradiente entre las dos cámaras que comunica la válvula. Por ejemplo, si es la válvula aórtica, entre la presión del ventrículo izquierdo y la presión de la aorta. Y esos dos elementos los evalúa muy bien el cateterismo cardíaco, especialmente el gradiente. Entonces, el gradiente es otro factor. Y entonces el cateterismo da la última palabra acerca si la válvula realmente es estrecha o no. Muy bien, de eso se trata. Ahora, le pregunto, si el procedimiento es mínimamente invasivo, llegar hasta este punto, doctor, hacer tantos exámenes previos para estar súper seguro, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué a la hora, por ejemplo, de hacer un cateterismo simple, es como que menos traumática la cosa o menos protocolar, ¿no? ¿Por qué en este caso sí ustedes como que lo piensan 4 veces como se tiene que hacer? Yo no estoy discutiendo eso, ¿no? Pero ¿por qué ahorita con tanta precisión? Estoy asombrada de todo el protocolo que hay que hacer para decidir este tipo de procedimientos mínimamente invasivos en comparación con otros que ya hemos hablado. Nunca escuché una palabra tan bien utilizada. Es un verdadero protocolo de evaluación. ¿Por qué es un protocolo importante? Porque recuerda que si tú defines una válvula como severamente estrecha o severamente insuficiente, debes proceder al reemplazo de la válvula. Y el reemplazo de la válvula no es algo menor. El riesgo al cual se está sometiendo al paciente es elevado, especialmente si es una válvula quirúrgica. Aquí tengo una válvula quirúrgica para que la vean. Esta es una válvula quirúrgica. Esta es una válvula de tamaño. Perfecto. ¿Ve? Es una válvula de tamaño 29, porque todos los tamaños de válvula, dependiendo del anillo. Acuérdense que la válvula tiene que cerrar hermético el anillo. Entonces hay válvulas 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 milímetros. Depende del diámetro del anillo valvular, nosotros seleccionamos la válvula. Entonces, el procedimiento no es un procedimiento menor, es una cirugía mayor. La cirugía de válvulas es una cirugía de altísimo porte. Para comenzar hay que hacer una toracotomía, hay que abrir el pecho del paciente, pero además hay que abrir el corazón, cosa que no hay que hacer en la cirugía de coronarias. Las arterias coronarias transcurren en la superficie del órgano. No hay que abrir el corazón para hacer los bypass aortocoronarios, los desvíos de los pacientes que tienen obstrucción coronaria. Pero en las válvulas no, en las válvulas hay que abrir el corazón. Y además de abrir el corazón, para abrirlo hay que detenerlo. Y para detenerlo y que el paciente se mantenga vivo hay que conectarlo, como te dije, a una bomba de circulación extracorpórea que tiene una cantidad de preocupaciones para el cirujano. Transfusiones, infecciones, trauma anestésico, cirugías prolongadas, todo lo que tiene que ver con herida posterior por infección posterior de la herida quirúrgica, infecciones del mediastino, reintervenciones, pero sobre todo, María Ángel, el hecho de que tú estás colocando un cuerpo extraño dentro del corazón del paciente. Y este cuerpo extraño, con el tiempo también, primero puede tener un rechazo y segundo, puede tener un desgaste adicional. De manera que estas válvulas pueden también deteriorarse y años después hay que volverlas a cambiar, lo que se llama recambio valvular. Ahora, doctor, a la hora de abrir el tórax y todo eso, abrir el corazón, eso es cuando ya toma la decisión de que hay que cambiar válvulas. Sin embargo, este implante de válvulas sin cirugía es para ver cómo está, o sea, no entiendo por qué sin cirugía y entonces después lo plasma de una manera más macro. Muy bien. Recuerda, las válvulas que se utilizaban a través de la cirugía
podían ser válvulas como esta que les mostré, que es una válvula metálica, y hay otras que luego se diseñaron como válvulas biológicas, o sea, que eran válvulas de pericardio porcino o pericardio bovino. Esas válvulas biológicas se asemejan más a las válvulas nativas de la persona, pero duran menos, duran en promedio 10 años. Estas válvulas metálicas duran más, 20 o 30 años, pero como son de metal, el paciente tiene que estar anticoagulado todo el resto de su vida. Y la anticoagulación conlleva un riesgo de hemorragia. Entonces, todo un problema. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 1982, un médico francés llamado Alain Crivier pensó en que podíamos nosotros introducir a través de la arteria de la ingle del paciente, la arteria femoral, una válvula que llegase a través de la aorta a la arteria aorta, a la válvula, y una vez allí inflarla y que ella quedase funcionando en vez de la válvula nativa. Es algo así como decimos en mi país: quítate tú para ponerme yo. ¿Cómo se hace? Se coloca la válvula en el catéter dentro de la válvula enferma y se expande la válvula artificial, colapsando la válvula enferma contra la pared del anillo e inmediatamente comienza a funcionar la válvula protética, o sea, la válvula artificial. Eso lo pensó él en el año 1982. Inclusive tenemos una fotografía hermosa que algún día se la mostraré de él haciendo ese diseño en una servilleta en un café de París. Increíble. En el año increíble. En el año 2002, 20 años después, en abril del 2002, él mismo consiguió colocar la primera válvula aórtica sin cirugía. Eso fue un paso gigante en el desarrollo de la cardiología mundial. Ya no había que abrir el corazón ni el pecho del paciente, ni detener el corazón, ni nada, sino a través de un tubo diminuto, la válvula está colocada dentro de una estructura metálica y luego se expande. Hay dos tipos de válvula, una que se expande con un balón y otra que está hecha de un material que es termoexpansible. Esa válvula termoexpansible se llama válvula CoreValve. Es una válvula autoexpansible que no es más que un stent valvulado. Nosotros hablamos una vez del stent. Los stents que utilizamos en coronaria son stents que se inflan con un balón, pero esta no. Este es un stent que tiene, se le acopla una válvula biológica de pericardio porcino y se coloca en agua helada a 2 grados de temperatura. Ese metal, el nintinol, así se llama, nintinol, con el frío se colapsa al punto que podemos introducir ese stent valvulado dentro de un catéter. Luego lo subimos, lo colocamos en el sitio de la válvula y lo liberamos. Y con el calor de la sangre, él se expande y no se vuelve a colapsar. Tiene una fuerza radial tremenda y de inmediato comienza a funcionar la válvula. Esa válvula autoexpansible tipo CoreValve fue la que nosotros utilizamos en nuestro primer caso en Maracaibo, que fue realizado el 2 de junio del año 2011, casi 10 años después que Alain Crivier hizo su primer implante. En Maracaibo hicimos nuestro primer implante en una paciente muy querida llamada Ediolina Quintero de Vargas, y ese implante va a cumplir dentro de algunos meses 10 años de evolución. 10 años. Vamos a cumplir en Maracaibo
del primer implante de válvula aórtica sin cirugía, un día feliz para nosotros y para todos nuestros pacientes que luego se han beneficiado de esa misma técnica. Es una técnica novedosa, es una técnica que reduce los riesgos. Te podrás imaginar, no necesita anestesia general, no necesita toracotomía, no necesita abrir el pecho del paciente, no necesita circulación extracorpórea, no necesita transfusiones, no necesita. El paciente se puede ir para la casa 2 o 3 días después. Se hace sin cirujano dentro de la sala, se hace sin ecocardiografía transesofágica, se ha minimizado, se ha hecho el abordaje minimalista, ni siquiera hay que hacer incisión quirúrgica en la arteria femoral porque se hace todo por vía percutánea. Ha habido una explosión tal del implante que ya para 2014 se habían colocado más de 100.000 válvulas sin cirugía en el mundo, y hoy en el 2020 ya son más de 250.000, 250.000 válvulas sin cirugía en el mundo entero. Ha sido un avance tremendo, y no solamente para la válvula aórtica. Luego se idearon las válvulas, la prótesis para válvula pulmonar, que es otra válvula que también se puede estrechar, y ahora existen las válvulas también para la posición mitral y la posición tricuspidia. O sea que existen válvulas ya para todos los gustos y colores. Increíble, increíble. Qué honor, qué orgullo, y por supuesto usted a la vanguardia con la ciencia para aportarle eso a la comunidad, esa transmisión de conocimiento, dándole beneficio, bienestar y calidad de vida. Doctor, hablando de la calidad de vida, después de esto, el postoperatorio, sabemos que después de 5 días el paciente se va para su casa, pero ¿cuáles son los cuidados de por vida que debe tener este paciente? Son parecidos a los que tiene que tener un paciente con una válvula colocada de manera quirúrgica. Hay que cuidar que esa válvula se mantenga sana, es decir, que no porque acuérdate que las válvulas tienen tendencia a que se le adhieran coágulos de sangre, entonces el paciente que tiene que estar bien antiagregado con clopidogrel y coraspirina, algunos pacientes en los cuales nosotros tenemos que seguir cuidadosamente con ecocardiografía para ver cómo está la válvula, si está funcionando bien, si vemos que hay algún coágulo adherido a la válvula, hay que anticoagular. Algunos pacientes también los seguimos con tomografía axial computadorizada. A los pacientes hay que evaluarlos muy bien para evaluar que no haya desgaste de la válvula. Acuérdate que estas válvulas que utilizamos a través de los catéteres no son metálicas, son todas biológicas. Entonces, esas válvulas biológicas, igual que una válvula natural, pueden tener un desgaste adicional. Entonces, esas válvulas biológicas hay que evaluarlas para determinar que no haya desgaste valvular, lo que nosotros llamamos degeneración valvular. También suceden en las válvulas protéticas, igual que sucede en las válvulas naturales. Pero les tengo una buena noticia. Tanto para las válvulas quirúrgicas degeneradas como para las válvulas por vía no invasiva, diría yo no quirúrgicas, porque son invasivas, porque nuestro procedimiento de cateterismo es un procedimiento invasivo, eso hay que dejarlo claro, no al punto de una cirugía, ni parecido, pero igual hay introducción de elementos dentro del torrente sanguíneo. Ambas válvulas se pueden deteriorar y nosotros hemos conseguido hacer implantes de válvula dentro de la válvula enferma, dentro de la prótesis enferma, ¿ok? Entonces, esos procedimientos se llaman valve-in-valve, o sea que, por ejemplo, un paciente que se operó, no se le colocó la válvula percutánea, sino que se operó, corazón abierto. 10 años después aparece con degeneración valvular y nuevamente, pero ahora la prótesis está estenótica, no hay ningún problema. Le colocamos ahora una válvula dentro de una prótesis, dentro de la prótesis quirúrgica a través del catéter, valve-in-valve. Pero en el dado caso en que lo que se obstruya sea la válvula percutánea, también podemos hacer valve-in-valve en relación a la válvula percutánea. O sea que
la válvula percutánea ha venido a ser una solución no solamente para las válvulas quirúrgicas deterioradas, sino también para nuestras propias válvulas, porque como te digo, la primera válvula que colocó el doctor Alain Crivier fue en el 2002. Estamos prontos a cumplir el año que viene 20 años del primer implante de válvula aórtica sin cirugía en humanos. Ese paciente que ya tiene 20 años, tú te podrás imaginar que puede tener la prótesis deteriorada. Pero esa prótesis se le coloca otra prótesis a través de catéter y se resuelve sin problemas. Buenas noticias. Buenas noticias. Pero así como tenemos que colocar el escenario positivo primero, también tenemos que ser realistas y vamos a colocar el escenario negativo. ¿En qué sentido? Cuando hay rechazo. ¿Qué pasa cuando hay rechazo? El procedimiento es igual. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen cuando el organismo rechaza esa válvula? ¿Cómo se la extraen? ¿Qué tipo de procedimiento se hace, doctor? Qué buena pregunta. Me has puesto donde yo quería estar, en las complicaciones. Hay un número pequeño de pacientes que pueden tener complicaciones agudas, como cuáles. Por ejemplo, la válvula se expande, pero es tal la cantidad de calcio que, como dijimos, es un marcador de degeneración valvular que hace que la válvula no se expanda totalmente y deje lo que nosotros llamamos leaks, que los leaks son como escapes valvulares que inducen un grado de insuficiencia residual que puede ser leve, moderado o grave. Si el estimula o produce un reflujo grave, nosotros tenemos que actuar allí porque no podemos cambiar una estenosis por una insuficiencia. No, el paciente llegó sin insuficiencia, solamente con una estenosis. No podemos sacarlo con una válvula abierta pero insuficiente, cambiar un problema por otro. Entonces, ese tipo de pacientes hay que evaluarlo inmediatamente, hay que colocar una válvula dentro de esa válvula o hay que optimizar el procedimiento dilatando la válvula con un balón mayor, o inclusive si es necesario operarlo, se opera, se le abre el pecho, se retira la válvula percutánea y se le coloca una válvula quirúrgica, o lo que haya que hacer, pero el paciente tiene que salir bien. Otra cosa que puede pasar es que como la válvula aórtica está muy cerca del sistema de conducción, cuando la válvula se abre, presiona el sistema de conducción cardíaco y el paciente haga un bloqueo auriculoventricular. Y ese paciente hay que colocarle un marcapaso antes de salir de la hospitalización. Sucede en menos del 5% de los casos, pero puede suceder. Y también pueden suceder cosas como las que te he dicho, que el paciente tenga una trombosis de válvula. Y si tiene una trombosis de válvula, o sea que se le aloja un coágulo dentro de la válvula, nosotros anticoagulamos, pero si no podemos resolver el coágulo por la anticoagulación, tenemos que abrir el pecho y retirar ese coágulo y verificar qué es lo que pasa e inclusive cambiar la válvula. Esas son las cosas agudas que pueden suceder. Pueden suceder como en todas las intervenciones, catástrofes, porque recuerda que el corazón es un órgano muy delicado. Entonces puede haber, por ejemplo, rotura del anillo valvular, pero son cosas que suceden en menos de 1% de los pacientes. Muy raro. Por eso es que tienen que ser las medidas muy rígidas, muy bien hechas. La medida del anillo valvular tiene que ser muy bien hecho, porque si un anillo yo lo considero de 21 milímetros, tengo que colocar una válvula 21 milímetros. Si es de 29, 29 milímetros. Pero si yo calculo mal el tamaño del anillo y pienso que es 23 y coloco una 21, no queda sellado hermético la válvula. O por el contrario, si es 23 y yo escojo una 25 o 27, puedo romper el anillo valvular. Entonces es un procedimiento de grandes ligas. Es un procedimiento que no es para cualquiera. Procedimiento que hay que pensarlo muy bien, no para gente apurada, no para gente con prisa. Tiene que haber un equipo, un heart team. ¿Por qué? Porque no solamente participamos los cardiólogos, intervencionistas, sino que tenemos que tener imagenólogos, ¿verdad? Quien evalúa el ecocardiograma, quien evalúa
angiotomografía, no somos los cardiólogos intervencionistas. Y tenemos que tener el cirujano de nuestra parte. El cirujano tiene que saber del caso y tiene que haber aprobado que se haga el implante sin cirugía, porque si no lo tomamos en cuenta, en el momento de la catástrofe, ¿cómo lo vamos a llamar? Ven a ayudarnos, y te va a decir, ¿pero qué caso es ese? No, un caso que hicimos pues, sin cirugía, pero ¿a quién le consultaron? No, no le consultamos a nadie, eso lo decidimos nosotros solos. Ah, bueno, ahora resuelvan ustedes su problema. ¿Ves? Se lavan las manos. Claro. Para mí, el cirujano debe participar del procedimiento. De hecho, nosotros no hacemos la terapia minimalista, donde no se utiliza el cirujano. Nosotros llamamos y convocamos al cirujano a la sala de hemodinamia para que él también participe y disfrute del procedimiento. Y en caso de que haya algún problema, ya el cirujano está allí. No tengo que estarlo llamando ni mandándolo a buscar, sino que está allí ya en la sala. Es un apoyo muy grande. Esto es un trabajo de equipo. Esto no es un trabajo de quítate tú para ponerme yo, de que los cirujanos se vayan a jugar golf y no hacer nada y nosotros a trabajar. No, 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 no. Hay trabajo para todos, como hemos dicho en otras ocasiones. Hay pacientes, y esto ahora sí vamos a hablar de un detalle muy importante, María Ángel. Permíteme que te lo comente en profundidad. Como me dijiste, que si habían varios tipos de estenosis o de insuficiencia, yo te dije sí, hay las leves, las moderadas y las severas. Para decidir si colocar una válvula quirúrgica o colocar una válvula por catéter, nosotros tenemos que evaluar el riesgo del paciente. Allí vamos a tener también 3 clasificaciones: el riesgo leve, el riesgo moderado y el riesgo severo. Y agregaríamos un último estadio, que sería el paciente inoperable. Fíjate, hay pacientes donde el cirujano dice, no lo puedo operar. No puedo, el riesgo es tan grande que no puedo. El paciente tiene 90 años, tiene enfermedad broncoobstructiva crónica, es diabético, tiene insuficiencia renal, alto grado de sangramiento, accidente cerebrovascular previo. Dice, no, yo no puedo poner a este paciente en una bomba de circulación extracorpórea y operarlo y parar el corazón. Este no va a salir de la cirugía, inoperable. Hagan ustedes lo que ustedes puedan por él. ¿Ves? Ese fue el primer tipo de pacientes que nosotros tratamos con la válvula sin cirugía, lo que nosotros llamamos la TAVI. Así, esas son las siglas, TAVI, ¿ok? Increíble. Válvula aórtica transvalvular, transcatéter, ¿ok? El TAVI. Entonces, ese fue el primero. Históricamente, nosotros nunca fuimos liberados para utilizar la válvula sin cirugía, ni en pacientes de bajo, ni de mediano, ni de alto riesgo, sino en el paciente inoperable, el peor de los escenarios. Y allí fue que se consagró el uso de la válvula, porque la válvula transcatéter mostró una disminución de mortalidad brutal, un NNT. ¿Qué es NNT? NNT en medicina es número necesario para prevenir una muerte. Y el TAVI mostró un NNT de 4. ¿Qué quiere decir? Que de cada 4 pacientes salvaba una vida. Pocas intervenciones en el mundo de la medicina tienen un NNT de 4. Por ejemplo, en el COVID no hay ninguna medicación que haya demostrado tener reducción de mortalidad más allá del uso de la dexametasona. Brutal. Eso hizo que los cirujanos y todo el mundo aplaudiera la innovación de la válvula transcatéter, porque los cirujanos dijeron, bueno, sí, a los que no puedo operar, háganle eso y salen bien, no hay ningún problema. Pero después nos autorizaron para que hiciéramos también el implante en los pacientes de alto riesgo. Y los de alto riesgo también mostró que tenía los iguales resultados que la cirugía, con menos riesgo quirúrgico, con menos riesgo que el quirúrgico. Entonces se consagró en los pacientes de alto riesgo y luego también en los de mediano riesgo. Y al final se están haciendo ahora los estudios con los pacientes de bajo riesgo.
de manera que el TAVI ha venido abrazando todos los grupos de riesgo. Mas aún así, quiero yo expresar una preocupación. Más que una preocupación, un comentario que es pertinente. Las válvulas quirúrgicas tienen estudios a largo plazo y las válvulas quirúrgicas tienen una durabilidad que está comprobada, más allá inclusive de los 10 años. La mayoría de las válvulas colocadas transcatéter no tienen un seguimiento tan largo. No sabemos si son tan durables como son las válvulas quirúrgicas. Y eso va a ser factor, especialmente cuando tú tienes un paciente, como tú dijiste, un paciente de 25 años con una válvula bicúspide, en el cual tú vas a decidir si le vas a colocar una prótesis como esta metálica que dura 40 años o una válvula por catéter que todas son biológicas y que pudieran tener una vida media de 10, 15 años. En un paciente joven de 40 años que tiene una expectativa de vida de 80, ¿verdad? ¿Cómo vas a utilizar tu válvula que estás segura que no va a durar el tiempo suficiente? Entonces la durabilidad de la válvula es un tema todavía en discusión, porque los estudios no han mostrado todavía suficientes pacientes hechos por catéter para asegurar que las válvulas duran tanto como las quirúrgicas. Así que eso todavía es una incógnita. Tenemos que seguir trabajando, seguir estudiando, seguir investigando y amanecer veremos. Es así, la medicina no se puede quedar en la entropía. Todos los días tiene que la ciencia ir avanzando y, por supuesto, las decisiones bajo evidencias científicas controladas. Es decir, doctor, que su equipo garantiza a la población que los está escuchando de que ustedes hacen literalmente estudio de casos clínicos, juntas médicas previas, y eso es lo que da seguridad y garantiza que el procedimiento a escoger es el que realmente le conviene al paciente. Doctor, a mí yo quería que dentro de lo que se encontrase en esa válvula, como es el calcio, el colesterol, me hubiese gustado muchísimo que hubiese aparecido nicotina. Yo quiero que le dé un mensaje, por favor, a los fumadores. El fumador pudiera ser un candidato a tener este tipo de problemas, doctor. Indudablemente. Hoy vengo de estudiar un paciente de 78 años fumador, el cual tiene una estenosis valvular aórtica. ¿Por qué? Porque el cigarrillo se acumula, la nicotina también es un factor de esclerosis, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en general, pero sobre todo para enfermedad coronaria y para estenosis valvular aórtica también. Acuérdate que es todo un complejo, ¿verdad? Son dos estructuras muy cercanas una a la otra. Tanto las arterias coronarias como la válvula aórtica son las que más se enferman porque es la válvula aórtica la que maneja mayor presión de todas las válvulas del corazón. No me podía ir sin darles ese detalle. Tal vez las personas dirán, ¿y por qué la válvula aórtica es la que más se enferma? El doctor nunca lo dijo. No, sí lo dije. ¿Por qué? Porque de las 4 válvulas es la que maneja mayor presión, mayor gradiente. Y cuando tú sometes a una válvula a altas presiones, esa válvula tiene más chance de obstruirse, de deteriorarse que las válvulas mitral, pulmonar y tricúspide, que son las otras 4 válvulas. Entonces, si el cigarrillo es un factor de riesgo global para todas las enfermedades cardiovasculares, tanto para enfermedad vascular periférica, o sea, obstrucción de las arterias de los miembros, especialmente de los inferiores, para las arterias del cerebro, como son las arterias carótidas, para estenosis valvular aórtica, para estenosis arterial coronaria. Cuidado con el cigarrillo. No es cuestión de disminuirlo, es cuestión de eliminarlo totalmente. Así es, radicalmente. Y por supuesto el sobrepeso no se queda atrás, doctor, ¿o me equivoco? O el colesterol. El colesterol elevado, claro que sí. Ese colesterol es la fuente del depósito y de que la válvula se haga cada día más disfuncionante. Entonces sí, tratemos de evitar la obesidad,
y los factores de riesgo. La hipertensión, claro que tiene que ver, porque acuérdense que acabamos de decir que mientras más presión haya sobre una válvula, más posibilidad hay que ella se deteriore. Entonces no es lo mismo un paciente que tiene hipertensión arterial desde los 30 años a los 70 años desarrolla una estenosis valvular aórtica que un paciente que ha sido normotenso toda su vida. Esa válvula no ha sufrido de altas presiones y no ha tenido grandes gradientes y se ha trabajado suelta, ha trabajado muy cómoda. Abre y cierra cómodamente porque no tiene que vencer una presión elevada que es la presión de los hipertensos. Y al no tener gran desgaste ni gran presión, la válvula muy difícil que se deteriore. Así claro, es así. Doctor, de verdad que nos dio una clase de especializada en válvulas. Yo pienso que el buen entendedor, que abrió mente, el que sobre todo se activó en conciencia y responsabilidad. Yo pienso que sí, tenemos las herramientas, pero si evitamos llegar a, porque igualmente el riesgo hay, un riesgo bastante importante, es lo mejor. Sin embargo, la buena noticia es que tenemos, por supuesto, genios como usted, herramientas, ciencia avanzada y ustedes a la vanguardia y soluciones, sobre todo soluciones para darle esa oportunidad a ese paciente a que siga su calidad de vida, pero con esos cuidados para siempre, estas enfermedades es para aprender, ¿no? Aquel que es responsable. Por eso que hacemos un llamado, y yo hago un llamado a la responsabilidad y a la conciencia. Pero bueno, esto es una buena noticia. Sin embargo, vamos a prevenir. Y si eso no quiere decir que usted lo dejemos sin trabajo, sino que es menos riesgo para todo. Es menos riesgo para todo y es mejor así, ¿verdad, doctor? Que vaya con paciente consultas de adultos sanos, así como los niños, adultos sanos, ¿verdad? Como un control. Sí, debemos ir hacia la atención primaria, que es la atención de la prevención. Estos son procedimientos costosos, estos son procedimientos riesgosos que necesitan... Desde todo punto de vista costoso, sí. Así que más vale prevenir que lamentar. Correcto, qué alegría. Gracias por esta invitación. Es así. Doctor, muchísimas gracias. Recuérdenos siempre, por favor, recuérdenos dónde podemos encontrarlo. Estamos en nuestra cuenta de Instagram, @cuidomicorazón, a la orden. Muchos consejos, muchos casos prácticos y también el testimonio de nuestros pacientes, que siempre es muy importante. Allí los esperamos, allí nos encontramos. @cuidomicorazón.